En la sala pediátrica del Hospital Ángeles Lomas, los pasillos de mármol pulido reflejaban la fría luz de los candelabros. Pero esa mañana, el resplandor quedó eclipsado por gritos agudos. En la habitación 405, el sonido desesperado de un niño rompió el silencio como una sirena de dolor. Teo, un niño de 7 años, forcejeaba en el suelo blanco, con los ojos muy abiertos, los brazos agitándose contra su propio cuerpo, incapaz de soportar el peso de un recuerdo reciente. Las enfermeras corrían de un lado a otro. Los psicólogos intentaban intervenir. El director del hospital negaba con la cabeza, impotente. Ningún protocolo funcionó. Nada. Nadie. Fue entonces cuando apareció, desde el final del pasillo, desde la sombra entre los ascensores, apareció una mujer de pasos silenciosos, llevando un paño húmedo y un cubo viejo, uniforme azul marino manchado de cloro, el pelo atado con una pinza de plástico gastada. Era Sofía. Nadie la llamó. Nadie se dio cuenta cuando se arrodilló junto al chico. Simplemente extendió la mano, sin palabras, sin prisa. Y Teo, como si reconociera algo que nadie más entendía, se detuvo. ¿Cuántas mujeres han cargado con el mundo a espaldas sin que nadie se diera cuenta? Esta es la historia de una señora de la limpieza que hizo lo imposible. Y nada será igual que antes. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. 3 semanas después de ese inexplicable silencio en la habitación 405, una grabación oculta explotaría en las redes sociales mexicanas, revelando el oscuro backstage de una de las familias más influyentes del país. Lo que parecía un simple gesto de compasión de una señora de la limpieza anónima, pronto se convertiría en una amenaza real para los secretos de una mujer poderosa, dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener intacta su imagen. Y cuando la verdad finalmente encontrara su voz, no vendría con flores ni excusas, vendría con el sonido de puertas abriéndose en una sala de juicios, delante de un público que nunca imaginó escuchar la historia de una limpiadora como Sofía. Y si tú, que me escuchas ahora, crees que la gente sencilla también tiene valor, que el amor verdadero no se puede comprar y que la justicia llegará algún día, entonces esta historia también es tuya. Dale like, comparte, suscríbete. No por obligación, sino como un abrazo invisible en el alma de tantas Sofías ahí fuera, porque a veces, todo lo que una mujer humilde necesita es seguir luchando. Es saber que alguien, en algún lugar, está escuchando tu historia con el corazón abierto. En el barrio de Iztapalapa, las casas eran tan estrechas como los corazones que vivían allí. Sofía siempre se iba antes del amanecer, con los ojos aún rojos por las noches sin dormir. Con cada paso, llevaba a espaldas un silencio que nadie más escuchaba, el silencio de quien lo ha perdido todo, pero que sigue en pie. A los 52 años, ya no lloraba fácilmente, pero hubo días en que el anhelo por su hijo le golpeaba el pecho como una piedra. Desde el accidente que se llevó al niño, su vida fue un ciclo entre el trabajo y el cuidado de su madre postrada en cama. El dolor lo ocultaba en los detalles, en la forma en que fregaba el suelo con fuerza, como si limpiara su alma, o en el cuidado que ponía al doblar los paños, como si doblara recuerdos que nadie más quería ver. Esa mañana, su turno empezó como cualquier otro. El Hospital Ángeles Lomas era una isla de lujo en medio del caos de la ciudad. Cristal espejado, mármol italiano, olor constante a desinfectante caro. Por dentro solo era una sombra con placa. Nadie sabía su nombre, solo el sonido del limpiamontones en el suelo la delataba. Pero esa noche, algo era diferente. El sonido que atravesó el pasillo no era el de máquinas, ni de alarmas. Era un grito agudo e incontrolable que parecía atravesar paredes y almas. Sofía se detuvo de inmediato. El ruido venía de la habitación 405, donde el chico había estado hospitalizado unos días. No le conocía, solo había oído rumores. Autismo severo, hijo de una familia rica y poderosa, crisis frecuentes. Probaron psicólogos, enfermeras especializadas, incluso el director del hospital entró personalmente. Nada ayudó, y en ese momento, ante la desesperación generalizada, fue ella quien dio 2 pasos adelante. Se acercó a la puerta entreabierta, con el paño aún húmedo en la mano. No pidió permiso, ni esperó autorización. Él entró como alguien que escucha un llamado mayor. En el suelo frío, el chico estaba acurrucado, con los ojos abiertos como un animal acorralado.
Los pequeños brazos golpeaban sus pechos. Su respiración era corta y desesperada. Sofía sintió que el pecho se le apretaba. Por un segundo, vio el rostro de su propio hijo allí, en medio de ese dolor mudo. Sintió que le temblaban las piernas, pero no se echó atrás. Se arrodilló lentamente, bajó la mirada para no sobresaltarse y comenzó a cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Su voz era baja pero firme. Cada palabra era una caricia invisible. El paño en su mano izquierda lo colocó en el suelo, como si forrara la realidad con delicadeza. El chico dejó de agitarse. Sus ojos seguían abiertos, pero su expresión cambió. El llanto se convirtió en un sollozo, y luego, solo silencio. Al otro lado del cristal, los profesionales observaban desconcertados. Las cámaras grababan todo, pero nadie entendía. No había técnica ahí, no había diploma, solo había presencia. Un tipo de amor que no necesita permiso. El tipo de cuidado que nace de quienes ya han sentido en su piel lo que es ser ignorados en su propio dolor. Fue allí, en esa habitación iluminada por lámparas frías, donde ocurrió algo sagrado. Sofía miró al chico, y sin poder explicar por qué, sintió que un hilo invisible se formaba entre ellos. Algo más fuerte que el instinto, más profundo que la lástima. Era como si, en ese pequeño cuerpo en crisis, viviera un dolor que conocía demasiado bien, la impotencia. ¿Cuántas veces ha sentido una mujer ese mismo vacío? El de gritar por dentro y que nadie escuchara. La de acurrucarse en un rincón de un mundo que te empuja a los márgenes. La de necesitar ser retenido, pero solo recibir órdenes, exigencias, silencio. Si has pasado por algo así, comenta aquí. Sé lo que es. Lo he sentido. Yo también me escondí en la esquina. Tu comentario puede ser la mano extendida que otra mujer necesita ver ahora mismo. Sofía no lo sabía, pero esa noche sería el comienzo de una tormenta. Cuando salió de la habitación, el pasillo estaba en absoluto silencio. El director la miró como si viera un fantasma. Las enfermeras se miraron entre sí, sin palabras. Theo, el chico, dormía plácidamente como un ángel olvidado. El informe de guardia registraría lo ocurrido como intervención externa no profesional con resultados positivos inesperados. Pero ningún bolígrafo podía describir lo que realmente ocurrió allí. De camino a casa, el autobús estaba vacío. Sofía apoyó la cabeza en la ventana. Las luces de la ciudad pasaron rápido, borrosas como lágrimas que se niegan a caer. En su regazo, sostenía el paño aún húmedo, ahora guardado como si fuera un relicario. En su pecho, algo nuevo crecía. No era orgullo, aún no era esperanza. Solo fue un celo, lo mismo que sentimos cuando, en medio de la oscuridad, alguien enciende una vela sin decir nada. Pero lo que no sabía era que esa vela, para algunas personas, iluminaría demasiado. Y cuando ciertas verdades empiezan a aparecer, quienes se benefician de la oscuridad hacen todo lo posible por apagar la luz. A la mañana siguiente, el pasillo parecía más frío de lo habitual. Sofía llegó al hospital con los mismos pasos silenciosos de siempre, su uniforme oliendo a jabón de piedra, y su alma aún calentada por lo que le había pasado a Theo. Pero el calor no duraría. Cuando llegó al sector administrativo, el supervisor la llamó con expresión seca. Entró en la oficina del director con el corazón acelerado, quizá esperando un agradecimiento. Estaba de pie, con el traje alineado, la voz baja y pulida. Señora Sofía, lo que hiciste anoche fue admirable, pero debemos respetar los límites del puesto de cada empleado. No debes acercarte más al paciente Teodoro Montiel. Por favor, continúe con tus actividades con normalidad. Ella simplemente asintió. No discutió. Presionó los labios. Bajó la mirada y salió de la habitación al entrar. Silenciosa. Pero por dentro, algo en ella empezaba a temblar. ¿Cómo podía algo tan correcto parecer tan incorrecto para los demás? Mientras empujaba el carrito de limpieza por los elegantes pasillos del Hospital Ángeles Lomas, los ojos de Sofía se demoraban en cada detalle. Los jarrones de orquídeas blancas, los cuadros firmados, los relojes de pulsera de quienes pasaban sin mirar. La mayoría caminaba apresurada, mirando pantallas, con palabras sofisticadas que no decían nada. Nadie preguntó su nombre. Nadie sabía que esta mujer, que ahora estaba fregando el suelo de la planta de cardiología, había calmado a un niño que ni siquiera los mejores especialistas podían alcanzar. La vida siguió como si nada hubiera pasado, como si solo fuera parte del mobiliario.
Pero algo, en realidad, había cambiado, y estaba dentro de ella. A la hora de comer, se sentaba sola en la cafetería del personal. Abrió su fiambrera con arroz con alubias y pequeños trozos de carne que había reservado para él y su madre. Miré a los demás hablando, riendo, susurrando. Una enfermera más joven comentó algo sobre el caso del niño en la habitación 405. Dicen que fue suerte, cosa del momento. De todas formas iba a calmarse, dijo riendo. Sofía bajó la mirada, metió la cuchara en la comida fría y masticó en silencio. Ya había oído eso antes, en otros contextos, en otras vidas. Cada vez que una mujer sencilla hacía algo grande, decían que era por casualidad. A mitad de la tarde, mientras limpiaba los baños de mármol del sector ejecutivo, recibió una llamada. Era del vecino. La madre se desmayó. Estaba pálida, sin fuerzas, respirando con dificultad. Sofía estaba asustada y pidió permiso para irse antes. Corrió hacia la oficina del supervisor, intentando mantener la calma. Mi madre... Es mala. Tengo que irme ya, explicó, con los ojos húmedos. La supervisora, una mujer rubia con uñas rojas y habla afilada, ni siquiera levantó la vista de los papeles. Tenemos un personal reducido, señora Sofía. Todos tenemos problemas personales. Sigue hasta el final del turno y luego resuélvelo. No lloró, no gritó. Él simplemente asintió y se fue con el cuerpo tenso. Volvió al baño, cogió la fregona y la limpió como si estuviera descargando su alma. Las baldosas brillaban, pero su corazón solo se oscureció. En ese momento se sentía tan pequeña como siempre, invisible, intercambiable. Solo otra sombra en ese mundo de paredes blancas y guardias de seguridad uniformados. Pero lo que más dolió no fue la negación del supervisor, ni el desprecio hacia los demás. Era saber que si caía ahora en ese suelo, por fatiga o dolor, pasarían por encima, con prisas, sin ver. Mientras fregaba el suelo cerca de la recepción, vio pasar a un hombre alto con un traje caro y una expresión cansada. Era Álvaro Montiel, el padre de Teo. Sus zapatos brillaban y sus ojos parecían pesados, como los de alguien que lleva un mundo a la espalda. Pasó de largo, no la vio. Pero Sofía sí se dio cuenta. Me fijé en todo. Noté cómo apretaba los puños al hablar con los médicos. El esfuerzo que hacía por contener las lágrimas ante las respuestas frías. Era padre. Y aún con todo el dinero del mundo, tampoco sabía cómo salvar a su propio hijo. Y entonces, se preguntó, ¿por qué, entre tantos allí, fue ella quien logró tocar el corazón de ese chico? ¿Por qué un chico que rechazaba todo y a todos se permitía dejar de hacerlo? ¿Al sonido de tu voz? Eso no era técnico. Era algo más grande, algo que nadie allí parecía dispuesto a ver. Y si no era bienvenida allí, ¿por qué el destino la había puesto en ese hospital esa misma noche? Al salir del baño, una de las secretarias susurró a otra. Esa es la señora de la limpieza que se metió con el hijo de los Montiel. Fuera de aquí. Sofía escuchó. Fingió que no, pero por dentro sentía como si una piedra helada le hubiera caído sobre el estómago. Empezaba a darme cuenta de que el problema no era lo que ella había hecho. Él fue quien lo hizo. Pero ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para devolverla al lugar que el mundo le ha reservado? Esa era la pregunta que aún resonaba cuando bajó al trastero esa misma tarde y encontró un sobre manila con su nombre garabateado. Cuando la abrió, sintió que su cuerpo se congelaba. Lo que había dentro lo cambiaría todo. Pero ¿quién había dejado eso? ¿Y por qué? Aquella noche, cuando llegó a casa, Sofía se quitó los zapatos en la puerta con el mismo cuidado de siempre, como si no quisiera despertar a los fantasmas que vivían allí. La casa era sencilla, con paredes descascaralladas, olor a café rancio y el crujido de un viejo ventilador girando en el techo. En la esquina de la habitación, la cama improvisada de su madre ocupaba casi todo el espacio. La mujer dormía profundamente, respirando con dificultad, envuelta en mantas gastadas y el suave sonido de una radio que nunca se apagaba. Sofía le besó la frente, ajustó la almohada y fue a la cocina. Se lavó las manos con agua fría, miró el reloj y suspiró. Eran casi las 2 de la madrugada. Se sentó en la silla de madera, la única que no estaba tambaleante, y abrió el sobre marrón que había traído escondido en su bolso. Dentro, una hoja doblada con una sola frase manuscrita. No sabes con quién te estás metiendo. Sin firma, sin símbolo. Solo esas palabras, afiladas como un cuchillo sin filo,
de esas que cortan despacio. Sofía se quedó mirando unos segundos, luego dobló el papel y lo colocó bajo el mantel del altar. Encendió una vela frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y permaneció allí en silencio. Pero el silencio no duró. La imagen del chico Teo apareció en su mente como un rayo. Los ojos asustados, el cuerpo tembloroso, la reacción inmediata a su canto. Eso no era imaginación. Eso fue real. Era como si una vida pasada hubiera gritado pidiendo ayuda en ese hospital. Y ella escuchó. Cerró los ojos y sintió el peso de algo mucho más antiguo que esa historia. Porque antes de Teo hubo otro chico. Y también gritó. Pero nadie escuchó. El dolor empezó como un suspiro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Y entonces, como si abriera una puerta interna, se encontró de nuevo en ese otro hospital. Más viejo, más pobre, con paredes mohosas y olor a formaldehído caducado. Era el Hospital General de Iztapalapa, donde trabajó hace 20 años, cuando aún estaba casada. En ese momento, su mundo giraba en torno a un niño de 6 años llamado Martín, su único hijo. Un chico alegre e inteligente que adoraba dibujar coches y pedía zumo de limón con mucho azúcar. Un día, Martín llegó a casa del colegio con fiebre alta. Lo llevaron al hospital público, donde un médico, apresurado, le recetó una vía intravenosa y le dijo que esperara. Esperaron 5 horas en el pasillo. Cuando por fin consiguieron una cama, ya era demasiado tarde. Una infección generalizada. No ayudó ningún medicamento. Murió durante la noche, solo, mientras Sofía limpiaba la sala al otro lado del hospital. Nunca perdonó a ese médico. Nunca se perdonó a sí misma. En ese momento, intentó presentar una demanda, pero nadie quiso escucharla. Limpiadora, pobre, mexicano sin estudios. No había forma de que pudiera ganar. Su marido la culpó de la muerte del niño, se hundió en la bebida y entonces llegó la violencia. Cuando finalmente logró escapar, empezó a vivir de alquiler con su madre enferma, jurando que nunca más dejaría morir a un niño al margen del cuidado. Este voto, hecho en silencio, lo llevaba consigo cada día. Estaba en el bolsillo de su uniforme, en el pliegue de las sábanas que cambiaba, en la forma en que observaba a sus madres en las salas de espera, en los gestos que nadie veía. Teo había despertado todo esto. En cuestión de segundos, ese chico había tocado una herida que Sofía había mantenido encerrada durante décadas. Pero, a diferencia de Martín, Teo seguía allí, seguía respirando. Aún podía salvarse de la frialdad del sistema, de la avalancha de los expertos, de la arrogancia de padres demasiado ocupados para fijarse en los detalles. Era una segunda oportunidad, pero ahora había alguien que quería silenciarla. Y la nota anónima demostraba que se molestaba, como si estuviera mal que una mujer como ella tocara una vida tan valiosa. Se llevó las manos a la cara y lloró suavemente, para no despertar a su madre. Lágrimas calientes, que mojan el suelo ya limpio de la cocina. No era solo nostalgia, era un miedo antiguo que volvía. El miedo a intentar cambiar algo, y ser aplastado por ello. El miedo a revivirlo todo, pero entre las lágrimas, una certeza. Esta vez, no huiría. Miró hacia la vela que seguía encendida. La llama tembló, como si oyera. Y en voz baja, con las manos entrelazadas ante la Virgen, Sofía susurró: «Gracias por poner ese niño en mi camino. Aunque duélame, gracias. Si tengo que sangrar otra vez, ese mar para salvarle». Sopló la vela con un soplo lento, como sellando una promesa. Pero cuando subió a su habitación, con el sobre aún escondido en el bolsillo, sintió una presencia en la oscuridad de la calle. Un coche negro se detuvo durante más de media hora. Faros apagados, motor apagado. Sofía se detuvo, miró. La cortina se movió. Mi corazón latía con fuerza. La estaban vigilando. ¿Y si esa amenaza no era solo un papel? ¿Quién lo envió? ¿Y qué estaría dispuesto a hacer para evitar que ella se acercara de nuevo a Teo? Los días siguientes fueron de tenso silencio en el hospital. Sofía seguía limpiando los pasillos como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella el mundo parecía a punto de venirse abajo. El sobre con la amenaza permanecía oculto bajo las sábanas del altar de su casa, como un secreto que aún no sabía si debía revelar. En el hospital, los ojos estaban más atentos. Susurraban sus compañeros. El supervisor la seguía con ojos duros, y en las paredes parecía que incluso los cuadros sabían que había cruzado una línea invisible.
Una línea que separaba quién sirve de quién manda, quién limpia de lo que debería estar intacto. Pero fue en una tarde calamiosa, cuando el calor parecía pegarse a las ventanas y la paciencia de los profesionales pendía de un hilo, cuando la voz de una enfermera resonó con urgencia en la sala. «Es el chico del 405 otra vez. Está en crisis». Sofía escuchó. Se detuvo con el paño en la mano y el corazón le latía con fuerza. En cuestión de segundos, los pasillos se llenaron de pasos apresurados. Médicos, terapeutas, psicólogos, todo alrededor de una puerta cerrada, de donde se oían sonidos de llanto y golpes secos. Teo se desplomaba, su cuerpo en espasmos, su garganta cansada de gritar. Intentaron aguantar, hablar, prometer juguetes. Nada funcionó. Álvaro Montiel apareció con prisas. Cara pálida, camisa arrugada, la mirada perdida de un hombre sin salida. Miró dentro de la sala, luego al grupo de profesionales. «No sirve de nada. No quiere a nadie», gritó, con la voz temblorosa. Y fue en ese momento cuando sus ojos encontraron a Sofía, de pie al fondo, con el uniforme sucio y las manos apretadas en la fregona. Por un momento dudó. Luego respiró hondo y dijo, casi desesperado, «Llámala». Las enfermeras se miraron entre sí. «¿Estás seguro?», preguntó uno de ellos. Álvaro asintió. «Llama a la señora de la limpieza. Ahora». Sofía entró en la habitación con pasos suaves. Cerró la puerta tras de sí. Teo estaba acurrucado en una esquina, con la mirada desenfocada, el cuerpo temblando de agotamiento. No dijo nada. Se arrodilló lentamente, sacó el paño del bolsillo y volvió a cantar. La misma melodía de siempre. «Estrellita, ¿dónde estás?». Su voz era baja, casi un susurro que acariciaba el aire. En menos de 2 minutos el chico se arrastró hacia ella, despacio, y entonces la abrazó, fuerte, con la cara oculta en su delantal descolorido. Fuera, el silencio cayó como una bendición. Los ojos de las enfermeras se llenaron de lágrimas. Álvaro permaneció inmóvil, sin palabras. Esa mujer, invisible para todos, había tocado el único lugar donde nadie más podía entrar, el alma de su hijo. En los días siguientes, Teo comenzó a aceptar la comida solo cuando era Sofía quien le servía. Empezó a dibujar, usando lápices de colores que traía de casa. Hizo el primer dibujo de una cara sonriente. Y era suya. Dormía mejor. Tenía menos pesadillas. Álvaro observaba todo en silencio. Con cada gesto empezó a mirar a Sofía con respeto. Había algo ahí que no entendía, pero no podía negarlo. Era como si esta mujer, con toda su sencillez, fuera el único puente entre su hijo y el mundo real. Pero para Sofía, la alegría se mezclaba con un viejo miedo. Sabía que estaba cruzando fronteras. La señora de la limpieza no abraza. La señora de la limpieza no canta. La señora de la limpieza no enseña. Pero ¿cómo puedes ignorar esa mirada? ¿Cómo podía darle la espalda a un chico que la buscaba con las manos? En su mente, los rostros de Teo y Martín se mezclaban como espejos de vidas rotas. Y cada pequeña sonrisa que recibía de Teo era como un aliento de curación en su propia herida abierta. Una tarde, mientras estaba sentada en el patio a comer, sola en un banco de cemento, Sofía abrió su fiambrera de arroz y alubias, como siempre. Pero ese día fue diferente. El chico le había cogido la mano durante casi 20 minutos. Había dormido en su regazo, y temía que alguien la detuviera. Cerró los ojos un momento. Respiró hondo y sintió el viento cálido recorrerle la cara. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Es la forma de decirle, te vi, he escuchado tu alma. Pero lo que no sabía era que, en ese mismo momento, alguien la estaba observando desde la ventana del segundo piso. Victoria Garza había regresado, la madre biológica de Teo. Tacones altos, gafas de sol, bolso de diseñador colgando del brazo y una rabia helada en el corazón. Cuando bajó y abrió la puerta de la habitación 405, se encontró cara a cara con lo que más temía, su hijo, durmiendo en brazos de la señora de la limpieza. No dijo nada. Simplemente giró sobre sus talones, con los ojos encendidos. Y cuando una mujer como Victoria decide que alguien debe desaparecer, ¿de qué es capaz de hacer? El salón principal del Hospital Ángeles Lomas nunca ha estado tan iluminado.
Lámparas de cristal colgaban del techo como joyas brillantes, reflejándose en las copas de vino tinto y los vestidos de seda. Era la noche de gala, la cena benéfica anual de la unidad pediátrica, y las figuras más influyentes de Ciudad de México estaban presentes. Empresarios, políticos, celebridades mediáticas. Todos allí, sonriendo con las copas alzadas, mientras los camareros pasaban con bandejas de canapés y violines, llenaban el ambiente de una ligereza falsa. Sofía no se suponía que estuviera allí, no como invitada. Pero cuando la radio de limpieza avisó de un derrame de vino cerca del escenario, fue ella quien contestó. Entró con el carro empujado a mano, cabeza baja, pasos uniformes, limpios pero sencillos y suaves. Intentó pasar desapercibido, como siempre hacía. Pero en ese ambiente de tacones altos y perfumes importados, cada uno de sus movimientos parecía chocar como una nota desafinada. Se inclinó sobre el suelo de mármol, difuminando el reflejo de la lámpara de araña con el paño húmedo. Y fue en ese momento cuando una voz familiar resonó desde el otro lado de la sala. Sofía, Teo, el niño, que había sido traído discretamente por su padre, escapó de las manos del cuidador y corrió por el salón con los brazos abiertos. Cruzó entre sillas doradas y vestidos largos, ignorando las miradas sorprendidas y los susurros apenas contenidos. Corrió hacia ella, y antes de que nadie pudiera detenerlo, se lanzó con fuerza a su regazo, como si redescubriera un refugio seguro. Sofía lo sostuvo instintivamente, con los ojos abiertos de par en par por el temor. Intentó levantarse, pero el chico no la soltaba. Álvaro se levantó de la mesa, sorprendido y avergonzado. Los destellos empezaron a sonar. Cámaras de móviles, periodistas presentes, todos grabando lo que parecía una escena tierna, pero que para algunos fue un escándalo. Y entonces, la voz cortó el salón como una lámina de cristal. ¿Pero qué es esta tontería? Victoria Garza cruzó la sala con los ojos encendidos, cada paso un ataque. Llevaba un largo tacón rojo, tacones de aguja, un maquillaje impecable. Su imagen era de control, de poder, pero la máscara empezaba a agrietarse. Se detuvo frente a la escena, miró a su hijo en brazos de la señora de la limpieza, luego a Álvaro, y finalmente, fijó la mirada en Sofía. ¿Esto se ha convertido en un circo? ¿Ahora es la niñera, el terapeuta, o intenta ser la madre de mi hijo? El salón quedó en silencio. Teo, asustado, apretó más fuerte el cuerpo de Sofía, que seguía arrodillada, sintiendo cómo le temblaban las piernas. Intentó decir algo, pero la voz no salió. Deberías ponerte en tu sitio, continuó Victoria con una sonrisa fría. ¿Crees que puedes presentarte así, en medio de un evento formal, como si fueras parte de la familia? ¿Quieres hacer noticia? ¿Mostrar que eres especial? Ahórrame. Tú eres la señora de la limpieza. ¿Eso es? Algunos rieron, nerviosos. Otros bajaron la mirada. Pero la mayoría observaba en silencio, curiosa, cómplice. Sofía sintió que le ardía la cara. Se me formó un nudo en la garganta. Intentó levantarse con el chico en brazos, pero Álvaro ya se acercaba. Tomó a Teo con delicadeza. El chico protestó suavemente, pero se rindió al regazo de su padre. Sofía se levantó, sin saber dónde mirar. El director del hospital asintió para que se marchara. Salió de la habitación, con los ojos borrosos, el cuerpo rígido como la piedra. Llegó al pasillo y se apoyó en la pared, respirando hondo para contener las lágrimas. Pero solo hizo falta un segundo para que las lágrimas fluyeran, calientes, silenciosas, como si cada gota lavara una herida nueva y una vieja a la vez. Fue entonces cuando lo escuchó. Desde detrás de una columna, sin saber que seguía allí, Victoria habló por teléfono. Su voz era baja pero llena de veneno. ¿De verdad crees que una señora de la limpieza puede robarme a mi hijo? Sofía no se movió. Se quedó allí, paralizada, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. La frase resonó en su cabeza como una advertencia. No era solo desprecio, era una amenaza. Era la guerra. Y en ese juego de apariencias, ella sabía. Quien tenga menos, pierde primero. Pero ¿puede el amor, incluso de una señora de la limpieza, ser más fuerte que el poder? El sol ni siquiera había salido cuando Sofía llegó al hospital, con la mirada baja y el corazón destrozado. Había dormido poco, se había despertado antes del despertador, y por un breve momento pensó en no ir. Pasó la noche imaginando la escena de la cena repitiéndose, las risas burlonas de los invitados.
la mirada de desprecio de Victoria. En la cocina oscura, sentada ante el altar de la Virgen de Guadalupe, incluso escribió una carta de renuncia con una letra temblorosa. Con gratitud, me despido por motivos personales. Pero la mano no tenía la fuerza para firmar. Algo dentro de ella aún resistía. No era orgullo, era cuidado. Era miedo a lo que podría pasarle a Teo si desaparecía. Al entrar por la puerta trasera, se encontró con algunos empleados. Nadie comentó lo que ocurrió, pero las apariencias lo decían todo. Era como si ahora se hubiera convertido en un personaje de un cotilleo prohibido. En el vestuario, se estaba cambiando de zapatos cuando escuchó la voz firme de alguien que nunca se había acercado directamente a ella. Si te vas ahora lo dejarás solo en las manos equivocadas. Sofía giró el rostro lentamente. Era Lupita. Enfermera veterana, cuerpo robusto, ojos firmes y una vieja cicatriz en la barbilla. Había trabajado allí más de 2 décadas, siempre discreta, pero conocida por todos. Nunca había hablado más de lo necesario con Sofía. Hasta ese día, Lupita entró y cerró la puerta tras de sí. ¿De verdad crees que Victoria hizo ese escándalo por celos?, preguntó cruzándose de brazos. Esa mujer está desesperada, y no es nuevo. Ya ha hecho daño al chico antes, pero tiene dinero, tiene contactos. Y todos aquí fingen no verlo. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Yo no quiero problemas, solo trabajo aquí. Lupita se acercó, con un tono más bajo, casi un susurro. ¿Y si te dijera que no estás solo? Que hay gente aquí que lo sabe. Eso lo viste, que puedes demostrarlo. Por un segundo, Sofía se retiró. Sus ojos, asustados, buscaban una salida. Pero Lupita continuó. Un empleado fue despedido el año pasado por intentar denunciar. Había fotos, informes médicos. Desaparecido. Pero tengo algunas copias. Si quieres luchar por ese chico, te ayudaré. Pero necesitas tener valor. Porque si empieza, no habrá vuelta atrás. Sofía estaba sentada en el banco de madera. Sus manos apretaron la rodilla. Sus pensamientos se desordenaban. Teo. La forma en que tembló cuando se abrió la puerta. La negativa a mirar a la madre. La forma en que se escondía en su regazo. Y ese abrazo era real. Se lo solicitó. Era un silencio gritando. ¿Por qué haces esto?, preguntó con desconfianza. Porque yo también fui invisible una vez. Y porque he visto demasiado en este hospital. Y porque fuiste la única a la que abrazó, respondió Lupita, con la voz temblorosa, dejando escapar un cansancio antiguo que vivía en sus ojos. Sofía no respondió de inmediato. Simplemente respiró hondo. Se levantó despacio. Se miró en el espejo agrietado del armario, y por primera vez no vio a ninguna señora de la limpieza. Vio a una mujer que tenía algo que perder, y algo aún más grande que proteger. Esa mañana, cuando entró en la sala pediátrica con el carrito de limpieza, empezó a observar con más atención. Empezó a anotar en un cuaderno oculto todo lo que veía. Horarios, comportamientos, quién entraba y salía de la habitación de Teo. Se dio cuenta de que su madre solo aparecía en momentos estratégicos, siempre con fotógrafos atentos. Notó la mirada inquieta del chico al acercarse, en los moretones leves ocultos bajo la manga de la camiseta. Empezó a montar un rompecabezas que nadie más quería ver montado. Por la tarde, ya en casa, se sentó ante el altar con su cuaderno abierto. Lo escribía todo en letra pequeña, casi como una confesión. En el silencio de la cocina, solo el sonido del reloj y el jadeo de la madre enferma llenaban el espacio. Y entonces, habló consigo misma. Si es para salvarle, ya no tengo miedo. Es en este momento cuando os pido. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que aún pasará es más fuerte que cualquier cosa que se haya contado jamás. A veces, cuando la justicia parece imposible, es precisamente cuando empieza a nacer. Pero lo que Sofía no sabía era que, al plantar esas notas, también la estaban observando. Y alguien, dentro del hospital, ya empezaba a sospechar. No se pudo encontrar el cuaderno. Ni siquiera Lupita podía arriesgarse. Y entonces surge una nueva pregunta. ¿Quién más sabría lo que realmente ocurrió tras las lujosas puertas de la familia Montiel? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener este secreto enterrado? Era temprano por la tarde cuando Lupita llamó a Sofía para una reunión rápida en el aparcamiento trasero. El cielo estaba pesado, amenazando con lluvia, y el viento traía ese olor metálico que precede a las tormentas. Las dos mujeres llevaban batas de laboratorio,
con el rostro tenso, los pasos cortos, como si llevaran dinamita en los bolsillos. Dentro de una carpeta vieja y desvaída, Lupita trajo algo que podía cambiarlo todo: documentos, registros internos, registros médicos olvidados, boletines médicos de años anteriores. Sofía abrió los papeles con manos temblorosas. Allí, en frías cartas por ordenador, estaban los registros de 2 hospitalizaciones psiquiátricas realizadas por Victoria Garza. La primera, en Monterrey, hace 8 años, después del nacimiento de Teo. La segunda, en Tulum, tras una grave crisis en la que, según informes médicos, habría roto cristales con las manos durante una rabieta. Más adelante, la copia digital de una denuncia presentada por una niñera, que alegó malos tratos al niño. Heridas, gritos en mitad de la noche, días enteros encerrados en la habitación. Sin embargo, la denuncia se presentó poco después. La niñera, desaparecido, sin rastros, sin nueva dirección. Desapareció como si nunca hubiera existido. ¿Por qué esto nunca salió a la luz?, susurró Sofía, incapaz de apartar la vista del papel. Dinero, silencio comprado, contactos en la fiscalía. Todo lo que una mujer rica y desesperada puede lograr cuando está dispuesta a hacer cualquier cosa para no perder la custodia de un niño. Esa misma semana, Sofía habló con una psicóloga nueva en el hospital, una joven de voz suave, que se le había acercado tras verla con Teo en la cafetería. Con cuidado, entre una pausa y otra, la chica le contó un detalle que le heló la espalda. Teo tenía fobia al perfume de su madre. Cada vez que olía ese olor específico, una fragancia importada con notas de vainilla y ámbar, entraba en crisis. Era un patrón que nadie se atrevía a comentar, pero estaba ahí, registrado en todos los informes de comportamiento. Sofía empezó a entender el tamaño del agujero en el que se estaba metiendo. Ya no era solo una señora de la limpieza que acogía a un niño. Ahora era una amenaza para un secreto que llevaba años enterrado. Y cuanto más se acercaba a la verdad, más sentía que la estaban observando. Mientras tanto, Álvaro Montiel, cada vez más ausente de las reuniones sociales y más presente en los pasillos del hospital, comenzó a investigar por su cuenta. Empezó en voz baja, revisando antiguos papeles y haciendo preguntas a funcionarios de confianza. Hasta que encontró algo extraño: recibos de transferencias bancarias de médicos y personal administrativo. Los valores eran altos, disfrazados bajo el nombre de consultorías. Al cruzar fechas, se dio cuenta de que estas consultorías coincidían con episodios delicados relacionados con la salud mental de Victoria. Fue entonces cuando una duda le atravesó como una flecha. ¿Y si los rumores sobre un nuevo informe psiquiátrico contra Sofía no fueran una coincidencia? ¿Y si alguien planeaba etiquetarla como inestable, peligrosa, emocionalmente desequilibrada, para alejarla de Teo? Esa noche, Sofía volvió a casa más tarde de lo habitual. Llevaba consigo copias ocultas de los documentos entregados por Lupita, guardados en el fondo de una bolsa de plástico envuelta en telas. Entró despacio, para no despertar a su madre, y fue directamente al altar. Encendió una vela temblorosa, se arrodilló y allí, bajo la dulce mirada de la Virgen, sintió que todo su cuerpo temblaba. No era nadie. Era solo una mujer sencilla. Había poco, casi nada, pero por dentro había algo que ya no podía ser silenciado. Un instinto, una certeza, un amor que no requería sangre ni firma. Y aquí es donde necesito tomarme un descanso, porque hay dolores que no encajan con una sola mujer. Y hay verdades que sentimos en el pecho, incluso cuando no sabemos cómo explicarlas. Sofía miraba al suelo de la cocina y pensaba, ¿por qué solo yo? Pero quizá la pregunta correcta era, ¿por qué no yo? ¿Cuántas veces has sentido que no tenías voz, pero aún así te lanzaste? Si esta historia te está tocando el corazón, si alguna parte de ella afecta a tu vida, comenta aquí. Lo entiendo. He estado ahí. Me conmovió. Es verdad. Vaya fastidio. A veces, escribir es una forma de decir, yo también estoy aquí. Sofía sacó su cuaderno y escribió una última frase antes de irse a dormir. Si me silencian, que sea gritando la verdad. Pero esa misma mañana, mientras la ciudad se dormía bajo la ligera lluvia, un coche oscuro volvió a detener frente a su casa. Y esta vez, ¿quién bajó? No estaba allí solo para observar. La llamada llegó a las 7 de la mañana, cuando Sofía aún intentaba levantarse de la noche sin dormir. Era la supervisora del hospital, con la voz fría de quien solo repite órdenes.
Comunicó, sin rodeos, que Sofía quedó oficialmente suspendida hasta nuevo aviso, debido a una denuncia registrada ante el defensor del hospital y remitida al Tribunal de Menores. La razón: conducta inapropiada al extrapolar funciones profesionales y comprometer el bienestar emocional de un paciente. En otras palabras, la acusaban de confundir los papeles, de querer ser la madre del niño y, aún más cruelmente, de traumatizar al niño. Sofía no respondió. Se quedó quieta, sujetando el teléfono con la mano sudorosa, el rostro inmóvil, como si el cable le hubiera arrancado el alma. Luego colgó, se sentó despacio al borde de la cama y miró al suelo. El silencio de la casa solo se rompía por el siseo de la tetera olvidada en la estufa. En la puerta del dormitorio, su madre se apoyó en el andador, sin saber qué estaba pasando, pero sintiendo que algo se había roto para siempre. Horas después, el rumor ya se había extendido por Iztapalapa como una plaga venenosa. En la carnicería, en la frutería, en la fila de la panadería, el nombre de Sofía corría de boca en boca. Dicen que se encariñó demasiado con el chico. Siempre ha sido un poco rara, demasiado callada, ¿sabes? ¿Pero es cierto? Oh, la creo. Esta mujer tiene el corazón más hermoso del barrio. En la iglesia, donde discretamente barreía los pasillos entre una misa y otra, la mirada del sacerdote era más dura de lo que esperaba. No dijo nada, pero tampoco preguntó. Las damas del grupo de oración estaban divididas. Algunas la abrazaron en silencio. Otras evitaron cruzar miradas. Lo que antes era rutina se ha convertido en juicio, y cada gesto ahora se interpretaba como prueba. En casa, el dolor era aún más profundo. La misma noche que recibió la noticia de la suspensión, su madre resbaló en el baño y se cayó, golpeándose la cadera. Sofía la llevó de urgencia al hospital público más cercano, pero la atención fue lenta y el dolor de la anciana solo empeoró. Pasó la noche sentada en una silla de plástico, cogiendo la mano de su madre, mientras su móvil pitaba con mensajes que no tenía fuerzas para leer. Cuando por fin les ingresaron en hospitalización, el médico le informó que necesitaría un descanso absoluto durante semanas. Sin salario, sin trabajo, con su reputación destruida y ahora sola para cuidar de su madre enferma, Sofía se encontraba al borde de un abismo que ya conocía bien, ese mismo lugar donde había caído años atrás, cuando perdió a su hijo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía que no se equivocaba, que lo había hecho todo por amor, que no había mentido, ni manipulado, ni aprovechado a nadie. Simplemente se cuidó. Solo escuchaba. Solo estuvo presente cuando todos se habían rendido. Pero a veces, el mundo no perdona a quienes aman demasiado. En la oscuridad de la sala, arrodillada una vez más ante el altar de la Virgen de Guadalupe, entrecerró los ojos y susurró: si esto es una cruz, me da la fuerza para llevarla. Pero si es injusticia, me da el valor para luchar. Era lo único que podía hacer. Porque hasta entonces, todo lo que tenía era fe. Y algo aún más difícil empezó a suceder en los días siguientes. La trabajadora social que la acusó apareció en un informe local, dando entrevistas vagas, diciendo que profesionales como los de limpieza necesitaban comprender sus límites emocionales, lo cual, por muy bien intencionado que fuera, podía causar confusión en la cabeza de un niño. Es necesario respetar los límites terapéuticos, dijo, con la frialdad de quien nunca ha tenido que cantar una canción para calmar un grito desesperado. Álvaro, a su vez, intentó interceder. Enviaba mensajes, llamado. Buscó la dirección del hospital, pero todo parecía estar atascado. Había fuerzas mayores moviendo los cables tras bambalinas, y él sabía muy bien de dónde venían. Y fue entonces cuando empezó a encajar las piezas. Las mismas fechas de los recibos sospechosos que había encontrado coincidían con el reciente avance de la denuncia. El nombre de la trabajadora social apareció en una antigua hoja de cálculo con proveedores de la Oficina Legal de Victoria. La trampa se tendió mucho antes del escándalo público. Victoria lo había planeado todo, con calma, crueldad, y ahora estaba ganando. Pero lo que no sabía era que, en medio del dolor, Sofía empezaba a reavivar algo que ni ella misma sabía que existía: el valor. ¿Y si llegaba hasta el final? ¿Y si no aceptaba el papel de invisible? ¿Y si, incluso destruido, lograba levantarse una última vez? Porque cuando todo parece perdido, es cuando la verdad empieza a llamar a la puerta. Y, por otro lado,
Quizá haya alguien dispuesto a abrirlo. Pero la pregunta es, ¿quién tendrá el valor de abrir? La luz fluorescente de la habitación 217 parpadeaba sobre el techo sucio. El olor a éter, moho y humedad se mezclaba con el silencio sofocante del hospital público de Iztapalapa. Sofía pasó las manos lentamente sobre la sábana arrugada de la camilla, observando la débil respiración de su madre, que dormía entre dispositivos sencillos, con párpados finos y rostro hundido. Era como ver una vela al final de la mecha, oscilando entre la presencia y la despedida. Los ojos de Sofía estaban hundidos, secos de tanto llorar. En los últimos días había vivido una guerra silenciosa, contra la injusticia, contra el sistema, contra el destino. Pero ahora, allí, frente a la mujer que le dio todo, el tiempo parecía detenerse. La anciana se despertó con un suspiro, sonrió con los ojos, y Sofía se inclinó, tomando suavemente su mano marcada por los años. «¿Te acuerdas, hija? Cuando te dijiste que proteger a los pequeños era tu misión», murmuró con voz rota. «No nacemos para brillar, nacimos para ser refugios». Sofía asintió, tragando saliva, intentando contener el sollozo. «Yo no quería esta vida para ti, tan pesado, tan duro, pero eras más fuerte de lo que jamás imaginé». Antes de que pudiera responder, la puerta de su habitación se abrió con un discreto crujido. Álvaro entró despacio, sujetando a la pequeña Teo de la mano. El chico llevaba una sudadera azul y tenía esa misma luz silenciosa en los ojos que la primera vez que miró a Sofía. No dijo nada. Se acercó a la camilla, se subió en silencio al banco junto a la anciana y le colocó un papel doblado en el regazo. «Quería venir. Dijo que necesitaba verte», explicó Álvaro, con la voz quebrada. A la madre de Sofía le llevó unos segundos abrir el papel con manos frágiles. Era un dibujo animado infantil, con rasgos torcidos pero indudablemente conmovedores. Se mostraba tumbada en la cama, sonriendo, y a su lado, Sofía con una capa roja y un corazón en el pecho. Arriba, escrito con letras grandes y temblorosas: «Mamá de corazón». La anciana sonrió. Una sonrisa serena y completa, de esas que solo ocurren cuando el corazón encuentra la paz. «Gracias», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «Esto vale más que el oro». Miró a su hija y su expresión cambió. Ya no era fragilidad, sino rendición. Misión cumplida. «Ahora vete, hija. Termina lo que empezó. Te eligió a ti. Esto es cosa de Dios». Minutos después, cerró los ojos por última vez. Sin dolor. Mudo. Era solo que, como si supiera que no le echa de menos, sino que le está echando de menos. Sofía se quedó allí, en silencio, con Teo apoyado en su pierna, el dibujo aún entre las manos de su madre. Sintió algo que no había visitado su pecho en mucho tiempo. Fe. No la fe religiosa de rosarios y novenas, sino la fe viva y valiente, que nace cuando el dolor y el amor se mezclan hasta convertirse en fuerza. Álvaro, de pie en la puerta, vio la escena con los ojos húmedos. Sabía que era un momento sagrado, y que de él nacería algo que ninguna queja, ningún informe, ningún dinero podría evitar. Sofía respiró hondo. Se secó los ojos, se levantó despacio y estrechó la mano de Teo. Había vuelto, y esta vez nadie la haría echarse atrás. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Hay historias que necesitan ser escuchadas, y esta, verás, seguirá sorprendiéndote. Porque cuando todo parece perdido, cuando el mundo intenta silenciar a una mujer invisible, a veces es en ese silencio donde empieza a nacer la voz más poderosa. Pero lo que Sofía aún no sabía era que la última carta de victoria estaba a punto de jugarse, y el veneno vendría de donde menos lo esperaba. Sofía volvió a casa tras el funeral de su madre con los ojos ardiendo y el cuerpo inerte, como si hubiera dejado un pedazo de sí misma en esa camilla fría. Pero no tenía tiempo para llorar. Antes incluso de quitarse los zapatos, Lupita llamó. La voz de la enfermera era ronca. «Urgente. Tenemos lo que necesitas. Ahora depende de ti». Sofía sintió que le temblaban las piernas. Subió las escaleras despacio, encendió la luz tenue de la cocina y puso el teléfono en altavoz. Sobre la mesa, Lupita vertió verdades que habían estado ocultas durante años. Grabaciones del sector pediátrico, informes antiguos de empleados,
copias de informes firmados apresuradamente por médicos que nunca trabajaron directamente con Theo, y lo más aterrador, un audio de Victoria discutiendo con uno de los psiquiatras contratados, exigiendo que cambiaran el informe, no solo para dañar a Sofía, sino también para declarar a Álvaro emocionalmente inestable, argumentando que no era capaz de criar a su propio hijo. «Quiere la custodia exclusiva, ¿sabes?», explicó Lupita. «Y si tiene éxito, nadie sabrá jamás por lo que este chico está pasando realmente». Cuando colgó el teléfono, Sofía sintió que el mundo giraba. Reconocí ese tipo de miedo. El miedo a enfrentarse a alguien tan poderoso que hacía que lo correcto pareciera incorrecto, y lo incorrecto intocable. Pero su corazón era diferente ahora. La muerte de su madre había encendido algo en ella. Un fuego silencioso, casi sagrado. Y cuando Rebeca, la psicóloga, apareció en la puerta de su casa con un maletín azul en las manos y lágrimas en los ojos, Sofía entendió que ya no estaba sola. El joven psicólogo trajo más registros, informes sobre las reacciones de Theo al perfume de su madre, descripciones de crisis provocadas por las visitas de Victoria, notas que nunca llegaron al sistema oficial. «Si esto sale de aquí, van a intentar destruir mi carrera», dijo Rebeca respirando hondo. «Pero si no sale, destruirán a Theo». Fue en ese momento cuando Sofía sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Colocó los papeles sobre la mesa, uno a uno, apilando pruebas como alguien que construye un muro. Y en medio de ese caos de documentos, su voz salió en un susurro tembloroso. «Nunca quise la guerra, solo quería cuidarle». Rebeca le cogió la mano. «Precisamente por esto eres el único que puede ganar». Más tarde, llegó Álvaro, con el rostro caído, la camisa aún oliendo a la habitación de Theo. Contó su versión del descubrimiento. Recibos de sobornos, llamadas sospechosas, documentos manipulados. Y la frase que más dolió: «Ella también intentó interdecirme, quería pintarme como desequilibrada». Sofía escuchó en silencio, sintiendo cómo el nudo en su estómago se apretaba. Y entonces, por primera vez, vio a Álvaro llorar. No el grito de un hombre débil, sino el grito de un padre que lo está perdiendo todo. Su hijo, su paz, su propia verdad. Juntos, lo reunieron todo en una carpeta negra. Lupita consiguió el contacto de un fiscal honesto, conocido en el Ministerio Público por enfrentarse a casos que nadie quería tocar. Venían a él por la noche, discretamente. El fiscal, al ver las pruebas, respiró hondo y respondió: «Esto es demasiado grave para ignorarlo, y demasiado peligroso para irse tal y como está». Abrió una investigación secreta, garantizaba protección a los testigos, y prometió que, si todo se demostraba, el mundo sabría quién era realmente Victoria Garza. Mientras tanto, Theo empeoró. Rechazaba cualquier comida que no fuera parecida a la que Sofía estaba preparando. Pasó noches enteras murmurando la melodía de «Estrellita, ¿dónde estás?», como si la necesitara para respirar. En crisis más fuertes, llamaba a la señora de la limpieza por su nombre. Y, incluso suspendida, Sofía grabó vídeos para él, cantando en voz baja, contando historias sencillas. Álvaro se lo mostró al chico, y solo entonces pudo dormir unas horas. La conexión seguía viva, terco, imposible de romper. Y fue en ese punto de la historia cuando una verdad tocó su corazón, y quizá también toca el tuyo. A veces, el amor nace en lugares donde nadie mira, llevado por personas a las que el mundo insiste en llamar insignificantes. Y por eso vale tanto, porque es verdad, porque no pide nada a cambio, porque ahorra. Sofía empezó a sentir que estaba cerca de algo grande, algo que podría cambiarlo todo para siempre. Pero al poder no le gusta ser desafiado. Y en algún lugar de Monterrey, con una copa de vino en la mano y odio en los ojos, Victoria ya estaba planeando su siguiente movimiento. Y esta vez, no tenía intención de perder. La pregunta que quedó en el aire esa noche era simple y terrible. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer desesperada para destruir a la única persona capaz de salvar a su propio hijo? La mansión de Polanco estaba iluminada como un palacio en la noche de la coronación. Lámparas de araña colgaban sobre largas mesas, cubiertas con manteles de encaje y arreglos florales tan altos que parecían tocar el techo. Socialites, empresarios, políticos e influencers recorrían la sala con gafas brillantes, hablando de inversiones, viajes, tendencias, el tipo de mundo en el que Sofía nunca había puesto un pie. Pero esa noche,
Por insistencia de Álvaro, entró por la puerta lateral, con un sencillo vestido azul de algodón y el pelo recogido a toda prisa. Sentí mi corazón latiendo en la garganta. Cada persona que la miraba parecía medir su valor en segundos, y lo encontraba muy por debajo de lo aceptable. Teo también estaba allí, sujetando la mano de su padre con fuerza, observando todo con los ojos muy abiertos por el exceso de luz y ruido. Cuando vio a Sofía, intentó correr hacia ella, pero Álvaro lo sujetó con cuidado. «Cálmate, hijo. Espera un momento». No quería llamar la atención. Todavía no. Sofía simplemente sonrió al chico. Esa sonrisa tímida y tierna que solo ella sabía dar. Y eso fue suficiente para que Teo se calmara unos momentos. Victoria estaba en su mejor momento. Llevaba un largo vestido plateado, rodeada de fotógrafos, y su discurso inicial estaba cargado de frases cuidadosamente calculadas: responsabilidad social, protección de los niños, dedicación maternal. Con cada palabra, Álvaro apretaba los puños discretamente. Algo iba mal, muy equivocado. Sofía sentía en el aire como un olor a quemado antes del fuego. Lupita, que fue infiltrada como huésped de un médico conocido, observaba todo desde lejos con ojos atentos. Luego, las luces se atenuaron. Una enorme pantalla se iluminó en el centro del salón. Victoria se llevó la mano al pecho, teatralmente, y anunció: «Quiero mostrar material delicado, algo que ponga de manifiesto la importancia de la atención especializada para niños sensibles». Sofía se quedó paralizada. Álvaro miró hacia los lados, inquieto. Teo, ya molesto por los destellos, empezó a agitar los dedos repetidamente. El vídeo ha comenzado. Primero, imágenes de Teo en crisis. Vídeos antiguos, de semanas atrás. Luego, cortes bruscos muestran a Sofía intentando calmarle, pero el audio estaba distorsionado. Pasajes triturados, frases arrancadas de contexto, manipulada para que pareciera agresiva, invasiva, casi dominante. «Me necesita», dijo una versión alterada de su voz. «Sin mí no puede», murmuró el público. Algunas mujeres se tapan la boca en un falso shock. Un caballero negó con la cabeza con expresión de juicio. Y lo peor fue cuando el vídeo mostró un audio falso, haciendo parecer que Sofía culpaba a Victoria por las crisis del chico. «Esto es demasiado cruel», susurró Álvaro, incrédulo. Victoria fingió desesperación. Se secó lágrimas inexistentes. Y entonces, con voz temblorosa, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «Solo quiero proteger a mi hijo de la gente que se aprovecha de su fragilidad». La sala murmuró en desaprobación. Y como depredadores oliendo sangre, los socialites se acercaron a Sofía con miradas afiladas. «Qué abuso emocional», dijo una de ellas, agitando su abanico. «Eso es típico de la gente que quiere presumir», acusó a otro. «Mira cómo se viste. Por supuesto que quiere avanzar en la vida», susurró un tercero, sin vergüenza. Sofía se quedó quieta, con la cara caliente y las manos temblorosas. Las palabras cortaban como cuchillas invisibles. «Oportunista, manipulador, quiere aprovecharse del chico», todo mezclado con miradas que la empujaban a un lugar que conocía demasiado bien, el de la vergüenza pública. Teo, que escuchaba, empezó a respirar rápido, muy rápido. Se cerró los oídos con fuerza. Su cuerpo empezó a balancearse de un lado a otro. La luz de la pantalla parpadeó. Las voces crecieron. Y entonces el chico soltó un chillido agudo que silenció todo el salón. Corrió hacia Sofía y se aferró a sus piernas como si buscara refugio en medio de una tormenta. Lloró fuerte, incapaz de respirar bien, repitiendo su nombre varias veces, como si pidiera ayuda desde el único lugar seguro que conocía. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Álvaro subió al escenario, tomó el micrófono de la mano de un organizador, y por primera vez en la noche, su voz se elevó por encima del ruido. «¡Basta!». La palabra resonó por el pasillo como un trueno. Todos se detuvieron. «Esta mujer», señaló a Sofía, «salvó a mi hijo cuando ni siquiera los profesionales entrenados pudieron. Ella le calmaba cuando nadie más podía alcanzarle. Esta conexión no es manipulación, es amor». Victoria se puso pálida. «Has visto un vídeo editado», continuó con firmeza. «Editado para destruir la reputación de un inocente. Lo que has visto aquí no es prueba. Es una trampa, y voy a demostrarlo». Un zumbido se apoderó de la sala. Las luces parpadearon. La respiración de Victoria se volvió cortante.
Se llevó la mano al pecho, fingiendo indignación, pero la máscara se estaba agrietando. Fue entonces cuando una voz femenina, fuerte y madura, resonó entre las filas de sillas. Lo que calma a este niño no es ciencia, es amor. Todos se dieron la vuelta. Una dama de cabello blanco y postura elegante se levantó lentamente. Fue doña Mercedes Salvatierra, una jueza retirada, conocida por haber actuado en los mayores casos de derechos de la infancia del país. Su mirada cruzó la habitación como una sentencia. He estado observando este tipo de manipulación durante años, dijo. Y puedo decir, la verdad está en los ojos del niño. Y lo que vi aquí era miedo. Miedo a su propia madre. Un pesado silencio cayó sobre todos. Sofía sintió que sus piernas amenazaban con ceder. Teo, aferrado a ella, respiraba con dificultad. Y Victoria, por primera vez, parecía acorralada. Pero si una bestia poderosa queda acorralada, se retira. O atacas con todo lo que aún tienes. La respuesta llegaría pronto, y con una fuerza capaz de poner el mundo patas arriba. La habitación donde doña Elena Zurita solía pasar las tardes leyendo casos antiguos, ahora estaba llena de una urgencia silenciosa. Libros de derecho esparcidos por todas partes, notas manuscritas, códigos civiles marcados con cintas de colores. Después del escándalo en la fiesta de Polanco, no durmió. Vio el vídeo varias veces, deteniéndose en detalles, observando la mirada de Teo, el temblor en las manos del niño, su reacción instintiva al ver a Sofía siendo atacada. Eso no era un comportamiento aprendido, no era confusión emocional, era un vínculo que la ley mexicana, y especialmente la jurisprudencia más reciente sobre la neurodivergencia infantil, ya ha reconocido como esencial para el bienestar del menor. Era la teoría del apego afectivo, la comprensión de que para niños con condiciones sensoriales y emocionales específicas, un vínculo seguro con un cuidador estable puede ser más decisivo que cualquier estructura familiar tradicional. Sofía era ese puerto, y el juez retirado lo sabía. A la mañana siguiente, Elena llamó sin previo aviso a la puerta de la fiscalía. La joven fiscal, que ya había recibido parte de las pruebas reunidas por Sofía, Álvaro, Lupita y Rebeca, se sorprendió al verla. Su presencia no era común, era simbólico, era pesado. Con la calma de quien domina el campo de batalla, colocó un montón de documentos sobre la mesa. Necesitamos escuchar urgentemente, dijo. No es un caso común de vigilancia, es un caso de supervivencia emocional. Este chico tiene un vínculo terapéutico con esa mujer, y cualquier ruptura forzada puede causar daños graves. El fiscal pasó rápidamente las citaciones legales. Hubo decisiones de Monterrey, Guadalajara, Mérida. Casos que involucran a niños autistas que han creado lazos profundos con figuras inesperadas, educadores, enfermeras, cuidadores informales, y cuya retirada abrupta ha provocado regresiones severas. La ley era clara. En estos casos, el Estado debe proteger al cuidador que representa la seguridad afectiva. Voy a presentar la demanda ahora, dijo el fiscal, ya levantándose de su silla. Elena sonrió levemente, pero sus ojos tenían una llama decidida. Y pedir una evaluación inmediata por una nueva junta, independiente, sin influencia política, antes de que la madre mueva sus piezas. Mientras tanto, Álvaro llegó al modesto apartamento de Sofía. Estaba sentada en la mesa de la cocina, doblando el vestido azul que había llevado en la fiesta, como intentando ocultar las heridas invisibles de aquella noche. Se acercó despacio, se sentó a su lado y habló con voz firme pero suave. Voy a pedir una revisión de la custodia y la suspensión temporal de los derechos de Victoria hasta el final de las investigaciones. Sofía abrió mucho los ojos, sintiendo cómo el aire se desvanecía. Pero esto es muy serio. Es su madre, murmuró con voz baja, casi disculpándose por existir. ¿Y crees que una madre tiene derecho a hacerte daño como lo hizo? Él inclinó el rostro para encontrarse con su mirada. Sofía, fuiste el único que escuchó a mi hijo. Si no fuera por ti, nunca habría descubierto nada de esto. Ahora tengo que hacer mi parte. Ella se entrelazó de las manos, sintiendo cómo su corazón ardía entre el miedo y el valor. Y fue en ese momento cuando una extraña sensación recorrió su pecho, como si caminara por un pasillo oscuro, pero viendo al fondo una luz que insistía en acercarse. Hay historias que solo empiezan cuando lo perdemos todo, pensó, y quizá vosotros,
que me escucháis ahora, también lo sepáis. A veces, la vida solo cambia cuando finalmente nos damos cuenta de que no podemos volver a donde éramos. Y por eso, seguir adelante, aunque sea tremendo, merece la pena verlo hasta el final de la historia. El día de la evaluación, la sala de la junta especializada estaba en silencio. Teo entró con pasos cortos, sujetando la mano de Álvaro. Al otro lado, los 3 expertos se pusieron en pie, todos con currículums intocables e independientes. La psicóloga Rebeca le siguió, apuntando todo. Sofía observaba desde lejos, sin tocar al chico, porque quería respetar el proceso. Pero cuando la vio, algo transformó el entorno. Corrió hacia ella, se acurrucó en su regazo, apoyó la frente contra la de ella. Un gesto de absoluta entrega emocional. Los evaluadores se miraron entre sí. No había nada que cuestionar. Durante horas, analizaron movimientos, estímulos, reacciones. Con cada intento de alejarse, Teo lloraba, gritaba, mostraba claros signos de ruptura emocional. Cuando estaba con Sofía, su cuerpo se relajaba, su respiración se calmaba, sus dedos dejaban de temblar. Era como encender y apagar un interruptor. Al final, el informe fue rápido y directo. La interrupción del vínculo entre la niña y la señora Sofía causaría un daño emocional severo e inmediato. Se recomienda la protección legal del vínculo afectivo y la retirada temporal de la madre biológica hasta la conclusión de las investigaciones. El documento fue entregado al juez de familia más tarde ese mismo día, y en menos de 24 horas llegó la decisión preliminar. Suspensión provisional de los derechos maternos de Victoria Garza, revisión de la custodia a favor de Álvaro y autorización para que Sofía mantenga contacto asistido y continuo con la niña, reconociéndola como figura de apego afectivo esencial. Cuando Victoria recibió la noticia, lanzó un grito que atravesó las paredes de su apartamento de lujo. Los cuencos de cristal temblaban sobre la encimera. Leyó y releyó el documento como si fuera un insulto, como si fuera imposible, como si el mundo hubiera traicionado la única narrativa que creía controlar. «Esto no puede estar pasándome a mí», repitió, con la voz descontrolada. «Conmigo». Era la primera vez que la acorralaban legalmente, el primer golpe real en años. Y en su cabeza solo resonaba una pregunta. ¿Quién se atrevió a desafiarla a ese nivel? Y cuando el odio se mezcla con el miedo, se convierte en algo aún más peligroso. Hasta el punto de que Victoria cogió el teléfono y hizo una llamada que, a partir de entonces, cambiaría todo. Y no necesariamente para mejor. El juzgado en el centro de Ciudad de México hervía como un hormiguero en un día tormentoso. Cámaras, periodistas, espectadores, activistas, madres de niños autistas sosteniendo carteles. Todos se peleaban por el espacio en los estrechos pasillos. El caso ya no trataba solo de un guardia, trataba de poder, abuso, silencio y amor. Los periódicos lo llamaban el caso Montiel Garza. Los programas de televisión lo debatían hasta altas horas de la noche, y las redes sociales repetían una y otra vez un solo nombre: Sofía. La invisible señora de la limpieza que de repente se convirtió en el centro de una batalla nacional. Cuando llegó, vestida con el uniforme azul marino, igual que cada día, el mismo con el que limpiaba los baños y fregaba los pasillos, nadie podía ignorarla. Parecía pequeña, delgada, con ojos cansados y el pelo recogido en un moño sencillo. Pero había algo diferente en ella, una firmeza silenciosa, una dignidad que brillaba más que cualquier joya de los socialites presentes. A su lado, Lupita caminaba con pasos firmes. Por el otro, Rebeca llevaba una carpeta llena de informes. Detrás de ellos, discretamente, Álvaro sujetaba la mano de Teo, que llevaba unos grandes auriculares para amortiguar el ruido. Victoria se aseguró de llegar la última, envuelta en destellos y perfume fuerte. Llevaba un impecable conjunto blanco, como si intentara mostrar pureza. Saludaba a los fotógrafos con una sonrisa ensayada, sostenía el brazo de su abogado teatralmente y lanzaba una mirada venenosa a Sofía. Pero esta vez, algo no estaba a su favor. La gente susurraba, señalaba, grababa, y por primera vez, parecía incómoda. La audiencia comenzó con el juez leyendo el resumen del caso. Su voz resonó a través de las paredes de madera clara. Y entonces llamó: «Señora Sofía Gutiérrez, por favor, al estrado». Caminaba despacio. Cada paso era un acto de valentía. Sintió el suelo firme, como si su propia madre estuviera allí empujándole la espalda de forma invisible. Se detuvo frente al micrófono.
Su corazón latía rápido, pero su voz, cuando salió, era suave y firme a la vez. Yo no tengo educación, no tengo título, no tengo nada más que mi trabajo y mi fe, comenzó, ajustándose el delantal. Nunca he estado en un tribunal antes. Nunca pensé que mi nombre importaría a nadie. Siempre he vivido en las sombras. Limpiar lo que otros dejan caer. La sala quedó en silencio. Incluso cesaron los periodistas a máquina. Pero este chico respiró hondo y sus ojos se iluminaron. Este chico me vio cuando nadie más me vio. Me llamó con su mirada. Se calmó en mi regazo. Y yo simplemente hice lo que cualquiera haría cuando ve a un niño asustado. Lo acepté. Al otro lado, Victoria puso los ojos en blanco y susurró algo al abogado, como si todo fuera una jugada. Mi hijo murió en un hospital, continuó Sofía, con la voz quebrada. Y nadie me escuchó. Nadie me lo explicó. Nadie me acogió. Sé lo que es perder a un hijo mientras el mundo finge que solo fue mala suerte. Así que cuando vi a Teo gritar, cuando vi esos ojos, sentía que la vida me daba una oportunidad para no volver a fracasar. La sala tragó saliva. Nunca quise ser su madre. Nunca quise ningún otro lugar que no fuera el de alguien que se preocupe. Solo desearía que no tuviera miedo. Y miró al chico, que la observaba con los ojos bien abiertos, y me eligió a mí. No soy madre de sangre, pero fui la única a la que abrazó sin miedo. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Algunos secaron lágrimas. Otros se juntaban las manos en el regazo, se movían. Victoria se levantó sin autorización y señaló con el dedo a Sofía. «¡Esto es absurdo!», gritó, perdiendo la compostura. Una señora de la limpieza desequilibrada, obsesionada con la maternidad. Eso es lo que es. Se aferró a mi hijo porque perdió al suyo. Es patético. El juez pidió una orden. Pero ya era demasiado tarde. Las cámaras lo habían capturado todo. El veneno en la voz de Victoria, el temblor de la ira, el desprecio abierto. En minutos, ese tramo estaría recorriendo el país. Cuando terminó la audiencia, el pasillo fue ocupado por periodistas. Pero la imagen que se hizo viral en todo México no fue de gritos ni de agitación. Era Teo sujetando el delantal de Sofía con ambas manos, ocultando su rostro allí, como si hubiera encontrado refugio en medio de un huracán. Y ese mismo día, el hashtag empezó a subir. Mamá de corazón, madres, padres, educadores, gente corriente publicaban fotos, informes, mensajes. La historia explotó como la pólvora. La humilde señora de la limpieza se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande. Y mientras todo México hablaba de amor, verdad y poder, entre bastidores, alguien estaba preparando el golpe más peligroso de esta guerra. Porque cuando la verdad empieza a ganar fuerza, también crece la desesperación. Y Victoria estaba a punto de cruzar una línea de la que no había retorno. El segundo día de la audiencia comenzó con un extraño y pesado silencio, como si el propio edificio del tribunal supiera que algo decisivo estaba a punto de suceder. Sofía llegó temprano, aún con su uniforme azul marino, como si no quisiera dejar dudas sobre quién era. Una mujer sencilla pero firme. Al otro lado, Victoria entró rodeada de abogados y guardias de seguridad privados, con gafas de sol demasiado grandes y lo que quedaba de su imagen cuidadosamente apilado en un rostro tenso. Todo el país le siguió. En la puerta, los periodistas gritaron los nombres de los dos, pero era como si el mundo esperara el siguiente movimiento en un juego que por fin mostraba sus piezas. La audiencia comenzó con el juez leyendo nuevos informes. Teo había pasado por más evaluaciones, y todas confirmaban lo que ya era evidente. El vínculo con Sofía no era solo emocional. Era necesario. Álvaro a su lado se mantenía firme, con un semblante cansado pero decidido. El ambiente era tenso, pero todo parecía bajo control, hasta que un agente judicial, inesperadamente, le informó de que un nuevo testigo había solicitado la entrada para declarar. El árbitro alzó las cejas. «¿Nombre?» «Mariela Aguado», respondió el agente. Un temblor recorrió el rostro de Victoria. Un temblor pequeño pero real. Álvaro se dio cuenta. Sofía se dio cuenta. Y también el juez. Mariela entró. Tenía unos 30 años, el pelo largo y el rostro marcado por el miedo. Caminaba como alguien que había pasado años escondido. Cuando se detuvo frente al micrófono, sus manos temblaban tanto que tuvo que mantenerlas juntas para no colapsar. «¿Trabajaste para la señora Victoria Garza?», preguntó el juez. «Sí, señoría».
Trabajé como niñera de Teo durante 6 meses. Victoria se movió en su silla. Su abogado se levantó, listo para interrumpir, pero el juez hizo un gesto corto y silencioso que lo silenció. ¿Por qué dejaste tu trabajo?, continuó el juez. La chica respiró hondo, y su voz salió temblorosa pero clara. Porque vi cosas que nunca podría olvidar. Señora Victoria, no soportaba a su hijo. Cuando lloraba, perdió el control. La vi empujarle. Tira fuerte del brazo. Le gritaba de una forma que incluso yo temía. Una vez, la voz se quebró. Una vez que ella dijo que él era un castigo. Toda la corte contuvo la respiración. Victoria se levantó de repente gritando: ¡Mentira! ¡Te pagaron! Pero el juez golpeó el mazo cortando la escena como un relámpago. «Silencio, señora Garza», Mariela continuó. «Me amenazó cuando se dio cuenta de que iba a denunciarlo. Dijo que desaparecería como los demás antes que yo. Me escapé. Me mudé a otra ciudad. Pero cuando vi lo que le estaban haciendo a esa mujer, con la señora Sofía, sabía que ya no podía cargar con esto sola». El juez hizo una señal a la gente, que trajo una tableta con archivos. Mariela había enviado grabaciones. No vídeos, sino audios. La primera fue áspera, llena de ruidos. Pero las palabras eran claras como un cuchillo. «Cállate, deja de exclamar. Eres un castigo en mi vida». La voz de Victoria resonó en la habitación. Un grito de odio tan crudo que incluso aquellos que ya sospechaban se acobardaban en sus sillas. Teo, sentado entre Álvaro y Rebeca, se llevó las manos a los oídos y empezó a sacudir su cuerpo, atormentado por recuerdos que quizá ni siquiera sabía cómo nombrar. Sofía se acercó inmediatamente y puso la mano en su hombro. Se calmó en cuestión de segundos. Un contraste marcado con el audio que aún resonaba en la sala. Empezó a reproducirse otro archivo. Esta vez solo gritos ahogados, el ruido de algo lanzado y la voz de la misma mujer. «Debería haberte dejado al cuidado de otra persona. Arruinaste mi vida». Y entonces, silencio. El árbitro respiró hondo. Olivia, la jueza asistente, se secó discretamente una lágrima. Incluso parte del público giró la cara, incapaz de oír más. Victoria, pálida como un fantasma, intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Su abogado puso la mano en su hombro, pero ella la apartó violentamente. «Esto es un montaje. Eso es mentira». Pero ya nadie lo creía. El juez entonces abrió el proceso como si abriera una puerta a una nueva verdad. «Señora Victoria Garza, a la vista de los testimonios, los informes, las grabaciones y la evidente inestabilidad, decreto inmediatamente su suspensión de cualquier contacto con la menor hasta nueva orden judicial. También determino la evaluación psiquiátrica obligatoria y la investigación criminal de los episodios reportados. En cuanto a la custodia provisional, esta será ejercida por el padre, Álvaro Montiel, con convivencia obligatoria y supervisada con la señora Sofía Gutiérrez, reconocida por este tribunal como figura de apego afectivo esencial». Un profundo silencio llenó la habitación. Luego, como si la gente no pudiera contenerse, comenzó un tímido aplauso. Primero, unas manos, luego otros. Hasta que toda la sala aplaudió, no en honor a una victoria legal, sino al amor que todos habían visto con sus propios ojos. Victoria explotó. Gritó, maldijo, empujó sillas. Intentó atacar a Álvaro, pero 2 guardias de seguridad la retuvieron. Con cada paso que se alargaba, repetía, molesta: «Esto no se quedará así. Esto no ha terminado. Pagarás. Todos ustedes». Y su grito resonó tan fuerte que incluso Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esa mujer, herida y humillada, seguiría siendo capaz de cualquier cosa. Y aquí es donde te digo. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando, ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Porque fuera de esa sala del tribunal, mientras todo México tomaba partido, una última y sombría decisión ya comenzaba a formarse en la mente de Victoria. Una decisión que nadie podría haber previsto. Los días que siguieron al juicio parecieron pertenecer a otra vida. Una vida más ligera, más clara, casi imposible de creer tras tanto sufrimiento. México seguía comentando el caso, los periódicos repetían extractos del testimonio, y en redes sociales miles de personas enviaron mensajes de apoyo. Pero para Sofía, el mundo se había vuelto pequeño y silencioso de nuevo. Solo pensaba en una cosa: Teo.
La primera mañana después de la decisión, Álvaro llamó a la puerta de su casa. Llevó al niño de la mano y una sonrisa cansada pero sincera. Teo corrió hacia ella sin dudarlo, como si ese abrazo fuera una pieza esencial de su cuerpo. Tras unos minutos de silencio, Álvaro respiró hondo y dijo lo que había estado manteniendo desde la sala del tribunal. Sofía, quiero que seas parte oficial del equipo de cuidado de Teo. Pero no solo eso, dijo, alisándole el pelo. Quiero que vengas a vivir con nosotros, en un espacio propio, digno, con salario, seguro médico, tiempo para descansar. Serás su cuidador oficial. Quiero que estés presente en todo, en la rutina, en el colegio, a la hora de dormir. Te necesita. Tenemos que hacerlo. Sofía se quedó sin terreno. Sintió que el pecho se le apretaba, la garganta se le cerraba. Era como si Dios le hubiera devuelto algo que creía haber perdido para siempre. Pero tras unos segundos, levantó la vista con una serenidad que solo quienes han llevado el mundo a espaldas conocen. Yo me encargaré de él, pero sigo siendo limpiadora. Eso es lo que soy. Es este nombre el que me enseñó a resistirme. Voy a ser cuidador, ser limpiador. Álvaro sonrió, comprendiendo. Era su nombre, la identidad que el mundo intentó borrar, y que ella nunca dejaría morir. Unos días después, Sofía se mudó a su nuevo hogar. Un lugar grande con jardín y grandes ventanales en el tranquilo barrio de Coyoacán. Le asignaron un pequeño anexo cómodo, con una cocina sencilla, una cama ordenada y una mesa donde podía montar su altar de la Virgen de Guadalupe. Teo visitaba su habitación como si estuviera en un templo, despacio, respetuosamente, pero siempre sonriendo. La primera noche estuvo marcada por algo que nadie esperaba. El chico durmió 8 horas seguidas, sin pesadillas, sosteniendo el dibujo que había hecho en la corte, mamá de corazón. Pronto llegó la nueva rutina. Teo comenzó a asistir a una escuela especializada en el barrio de San Ángel. Era una institución con profesionales preparados para atender a niños con autismo, salas sensoriales y terapias individualizadas. El primer día, le apretó la mano a Sofía con tanta fuerza que pensó que se iba a derrumbar. Pero cuando entró en la colorida habitación, con peluches y rincones acogedores, poco a poco se fue relajando. Por primera vez, intentó interactuar con otros 2 niños que también tenían dificultades sensoriales. Uno de ellos ofrecía un bloque de construcción. Teo extendió la mano, y así fue, sin miedo. Sofía observaba desde lejos, conmovida, como una madre que ve a su hijo dar el primer paso. Y fue entonces cuando una verdad tocó su corazón, y quizá también toca el tuyo. A veces la vida solo necesita un único gesto de valor para finalmente empezar a florecer. Y por eso vale tanto seguir viéndola hasta el final, porque aún queda un momento mayor esperando a nacer. Pasaron los días y la casa recibió una nueva canción. Teo empezó a reír con más facilidad, comer alimentos diferentes, dormir mejor. Y en las paredes de su habitación aparecían nuevos dibujos cada día. Él y Sofía, siempre cogidos de la mano, siempre sonriendo. En uno de ellos también apareció Álvaro, haciendo una casa con los 3. Rebeca lloró al verlo. Lupita sonrió, orgullosa. Incluso los profesores comentaban cómo la presencia de Sofía parecía ser un ancla emocional para el chico. Cuando caminaba por la casa sosteniendo el cubo de limpieza y el paño, Teo la seguía como una sombra. A veces, solo para oír su voz tararear sin darse cuenta. Otras veces, apoyando la cara en el delantal que olía a jabón, el olor que reconocía como seguridad. La vida empezó a calmarse como una manta doblada con cuidado. El dolor, por fin, dio paso a la calma. Pero, en lo profundo del silencio, algo aún no se resolvía. Porque, por mucho que todo pareciera encajar, el pasado tiene una forma cruel de no aceptar un final tan fácilmente. Y cuando Sofía barrió el suelo de la nueva casa por primera vez, un gesto simple pero significativo, una sombra se acercó, sin ser vista. Un movimiento calculado y silencioso, en manos de alguien que no estaba preparado para aceptar la derrota. Porque la pregunta que flotaba en el aire, como un viento helado antes de la tormenta, era solo una. ¿De qué es capaz una mujer desesperada y rota? ¿Cuándo descubres que has perdido el único poder que creías poseer? El barrio de San Ángel estaba iluminado como una postal en aquella noche tranquila, con las luces amarillas de las casas antiguas reflejándose en las piedras irregulares de la calle, y la brisa que traía el aroma de tortillas recién hechas
mezclado con el suave aroma de jacarandas. Sofía caminaba junto a Álvaro, sin entender aún por qué había insistido en llevarla a ese restaurante discreto, escondido entre galerías de arte y casas coloniales. Llevaba un vestido sencillo azul claro, prestado por Lupita, y sujetaba el dobladillo con las manos para no tropezar. Al entrar, la tenue luz del salón resaltaba los rasgos cansados pero serenos de su rostro, y Álvaro no pudo ocultar el brillo emocional en sus ojos. Se sentaron en la mesa más alejada, donde un pequeño jarrón de flores blancas parecía esperar solo a ellos. El camarero trajo agua fresca, y durante unos minutos los dos guardaron silencio, respirando un rato que parecía querer calmarse por fin. Sofía, comenzó en voz baja, como si sostuviera algo durante mucho tiempo. Pensé mucho antes de traerte aquí, porque cambiaste mi vida y la de mi hijo de una manera que nunca podré explicar. Bajó la mirada, algo incómoda, jugueteando con sus propias manos. Pero él continuó. Teo está feliz, duerme, come, sonríe, crece. Y nada de esto sería posible sin ti. Se le encogió el corazón. No era la primera vez que decía algo así, pero esa noche había algo diferente, más profundo, más urgente, como si esas palabras vinieran de un lugar que había guardado durante meses. El camarero trajo la comida, pero apenas tocaron los platos. Álvaro apoyó los codos en la mesa y suspiró, preparándose para cruzar el puente que había estado posponiendo. El juez me llamó ayer. Me explicó los siguientes pasos de la custodia definitiva, y me hizo una pregunta que no pude responder por mí misma. Abrió la mochila, sacó un sobre y se lo empujó. Sofía, confundida, abrió despacio. Era un documento, corto, sencillo, pero eso le hizo temblar las manos. Quiero que seas el tutor legal de Teo, junto conmigo. El mundo se detuvo. Alzó la cara lentamente como si no creyera estar oyendo bien. Al principio pensé que era una exageración, continuó Álvaro, pero luego me di cuenta, no es un favor, no es caridad, es reconocimiento. Te eligió a ti, Sofía, y yo también. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lágrimas de miedo, de gratitud profunda, de esas que llegan cuando la vida finalmente devuelve lo que le costó décadas atrás. No tengo educación, ni siquiera un título, ni nada bonito para poner en papel así, susurró, con la voz quebrada. Álvaro se inclinó por encima de la mesa y sostuvo la suya. Tienes lo que nadie más tenía por él, la verdad. Respiró hondo, el pecho se le apretó, y entonces respondió con esa sabiduría simple, casi sagrada, que siempre ha habitado sus palabras. Acepto, pero solo si puedo seguir siendo limpiador, porque fue siendo limpiadora que aprendí a resistirme. Así fue como Dios me enseñó a ver lo que los demás no quieren ver. Álvaro sonrió, emocionado como si esperara precisamente esa respuesta. Eso es lo que quieres ser. Eso es lo que serás. En ese momento, la luz suave del restaurante iluminaba el rostro de Sofía como si dibujara en ella a una nueva mujer. Ya no la figura invisible que limpiaba sin ser vista, sino alguien que finalmente ocupaba un lugar elegido, merecido y honrado. Luego tuvo un momento de profundo silencio, uno de esos que cambian de camino. Y Álvaro, con una mirada firme y vulnerable a la vez, confesó lo que llevaba semanas ardiendo en el pecho. Me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo. Sofía levantó la vista lentamente, sorprendida. Continuó. Miedo a confundirlo todo. Temo que pienses que es gratitud, temiendo que esto obstaculice a Teo. No quiero estropear lo que por fin está funcionando. Le estrechó las manos suavemente. Su mirada no tenía vergüenza, ni duda, ni escapatoria, solo verdad. El amor no necesita prisa, ni un nombre hermoso, dijo, en un susurro que sonaba a oración. Solo tienes que cuidarte. Cerró los ojos, como si esas palabras hubieran puesto todo en su sitio. Y entonces, por primera vez, él y Sofía se levantaron al mismo tiempo y se abrazaron en medio de la habitación. No ese abrazo tímido y cuidadoso de antes, pero un abrazo que anunciaba el futuro. Un abrazo que, sin esfuerzo, formó una familia. Afuera, la luna iluminaba las calles de San Ángel como testigo silencioso de un nuevo comienzo. Pero había algo invisible en el aire, algo que ni siquiera ellos notaban. Un presagio leve, casi imperceptible, como un hilo de viento que anuncia un cambio. Porque mientras la nueva familia daba sus primeros pasos, una sombra, terca, amarga y herida, seguía caminando hacia ellos.
Y la pregunta que quedó suspendida en la noche fue esta: ¿hasta dónde puede llegar alguien destruido? ¿Cuándo descubres que lo has perdido todo, menos el odio? El Hospital Ángeles Lomas parecía diferente esa mañana, como si cada ladrillo llevara un recuerdo silencioso de lo que allí había sucedido. Las puertas automáticas se abrieron, y por un momento, Sofía olió el mismo olor a desinfectante que la había acompañado durante años. Un olor que siempre le había parecido áspero, frío, marcado por días de fatiga y noches interminables. Pero ahora, en ese mismo instante, no le dolía. Solo tocó su piel como despedida. Entró despacio, sujetando el asa de la bolsa donde guardaba las pocas pertenencias que quedaban en el vestuario. Caminaba por los pasillos con pasos firmes, pero su corazón oscilaba entre la nostalgia y la libertad. Las luces blancas se reflejaban en el suelo encerado, recordándole todas las mañanas que caminaba invisible, empujando el carrito de limpieza mientras médicos y familiares pasaban sin siquiera mirarla. Pero ese día, nadie podía mirar en otra dirección. Un murmullo empezó a crecer, como un viento que pasa de boca en boca, y a medida que avanzaba, los empleados empezaron a acercarse. Enfermeras, recepcionistas, encargados de limpieza, incluso médicos que rara vez se cruzaban con ella. Todos aparecían en los estrechos pasillos. Sofía bajó la cabeza, tímida como siempre, sin entender lo que estaba pasando, hasta que alguien aplaudió. Luego otro, y de repente, el eco se apoderó de todo el piso. Fue un aplauso lento y profundo, cargado de respeto. No hubo exageraciones. Estaba agradecido. Tenía reconocimiento. Se detuvo, sorprendida, llevándose la mano al pecho. El director del hospital, el mismo que un día la había alabado en secreto y le había prohibido acercarse a Theo, apareció en el fondo, carraspeando antes de hablar. «Sofía», dijo, con la voz quebrada, «te debemos más de lo que podemos expresar». Negó con la cabeza, dando un paso atrás. «Solo hice mi trabajo», murmuró, con la humildad que era su sello distintivo. «No», corrigió la enfermera jefa, «has hecho mucho más. Viste al chico que nadie podía ver. Oíste lo que nadie más oyó. Eras luz donde solo había miedo. El supervisor que la había suspendido, el mismo que, frío y rígido, le había negado la petición de visitar a su madre antes de la caída, se acercó con pasos cortos. Parecía más pequeña, encogida, como si el peso de la culpa estuviera cargado sobre sus hombros. «Sofía, perdóname», preguntó con los ojos llorosos. «Cometí un error. No te escuché. Elegí proteger mi posición, en vez de proteger la verdad». Sofía respiró hondo. No mostró enfado. Ya no tenía espacio para eso en mi corazón. Simplemente puso su mano sobre la del supervisor y dijo: «Todos hacemos lo que podemos, con el miedo que tenemos». La sala quedó en silencio, y en medio de ese silencio, sintió que algo se rompía por dentro. Pero no era dolor, era liberación. Siguió caminando hacia el vestuario, donde todo comenzó para ella. Gabinete número 18. La cerradura seguía rota, como siempre lo había estado, desde el primer año que llegó huyendo de la vida que la había hecho daño. Se abrió lentamente. Dentro solo había un viejo delantal, una botella de agua olvidada, y un paño doblado con esmero, el mismo que llevaba puesto el día que calmó a Theo por primera vez. Sostenía el paño entre los dedos. La tela ya era áspera, pero aún conservaba el recuerdo de un gesto que había cambiado el destino de una niña, y también el suyo. Metió la tela en su bolsa, echó el agua vieja por el desagüe, y limpiaba el armario vacío con delicada atención, limpiándolo como si estuviera cuidando algo sagrado. Luego, antes de cerrar la puerta, cogió un pequeño trozo de papel, lo dobló por la mitad y lo dejó pegado al espejo del camerino. En la nota, escribió con una letra sencilla, casi infantil: «Ser señora de la limpieza me enseñó a ver la suciedad que el mundo finge no ver, pero también me mostró dónde está la brillantez». Cerró el armario con cuidado. La puerta hizo un grietido bajo, como el suspiro de alguien que por fin descansa. Al salir del vestuario los pasillos parecían más despejados, y en cuanto cruzó las puertas automáticas, el mundo exterior la recibió con una ligera brisa. Theo estaba allí, sentado en la acera, sosteniendo algo pequeño y colorido en las manos. Cuando la vio, se levantó inmediatamente y corrió hacia ella. «Para ti», dijo, entregándole una flor hecha de papel doblado. Estaba torcido,
un poco arrugado, pero era hermoso, tan hermoso como cualquier cosa que creciera de su pureza. Sofía se agachó, sostuvo la cara del chico entre sus manos y apoyó la frente contra la suya. Se quedaron así unos segundos, respirando juntos, como si ese momento fuera su hogar. Luego, tomados de la mano, empezaron a caminar por la acera. No había música, no había prisa, solo el sonido de pasos ligeros, el sol calentando el suelo y un silencio lleno de paz. Pero la vida, incluso cuando parece pacífica, siempre depara una última curva, un último susurro, un último movimiento que puede cambiarlo todo. Y cuando giró la esquina con Teo, Sofía no se dio cuenta del coche aparcado al otro lado de la calle, ni los ojos que la miraban con una mezcla de ira, dolor y desesperación. Los ojos de alguien que no sabía cómo perder, alguien que estaba a punto de dar su último movimiento. Y fue allí, en aquella tranquila tarde en Coyoacán, mientras Sofía ayudaba a Teo a atarse los cordones para ir al parque, donde la vida finalmente encontró el lugar donde siempre debió estar. El caso que sacudió al país ya no era un escándalo, sino un símbolo. Los programas de televisión contaron su historia, las universidades discutieron los vínculos afectivos, e incluso los agentes mencionaron su nombre al proponer leyes para proteger a los niños neurodivergentes. Pero ninguno de esos focos significaba más que las simples mañanas en las que ella y Teo cocinaban el desayuno juntos, él batiendo el huevo con concentración seria, ella poniendo la mesa mientras cantaba en voz baja, «Estrellita, ¿dónde estás?». Álvaro se unió a ellos, sonriendo con ese aire de alguien que entiende que la familia no se construye de sangre, sino de cuidado. En el barrio de Iztapalapa, donde antes se la veía como una sombra, ahora era recibida como un ejemplo de fortaleza. Mujeres vulnerables llamaban a su puerta en busca de guía, y ella las recibía con el mismo corazón que una vez recibió a Teo. Y cuando, en una mañana tranquila, el niño apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Mamá Sofía, ¿me salvaste?», cerró los ojos, dejó que una lágrima fluyera y respondió con la verdad más profunda que llevaba, «También me salvaste, mi niño». Y es imposible no notar la lección que esta historia deja en el pecho, que el amor verdadero no necesita título ni permiso, solo el valor para quedarse, incluso cuando el mundo intenta borrar quiénes somos. Gracias por venir conmigo. Tu compañía hace que este viaje sea más hermoso, más humano, más nuestro. Si este vídeo te ha tocado el corazón, deja lo que quieras. Es como un abrazo cálido que sostiene este pequeño rincón. Apúntate también. Es como reservar un sitio en la mesa para nuestro próximo café juntos. Y dime desde qué ciudad estás viendo. Quiero sentir esta cadena cogida de la mano que estamos creando. Y activa la campana. Así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.